Mayo de 1992 parecía una fecha más, ¿no? La 12ª de aquel campeonato, la que estamos transitando en este momento. Jugaban River y Newell's en el Estadio Monumental y en Rosario Central recibía a Boca. Esa tarde se hizo famoso Javier Castrilli, expulsando a 5 jugadores de River, y en Rosario 3 jugadores de Boca vieron la tarjeta roja. En la semana, el Tribunal de Disciplina decidió suspender tan solo algunos de los 8 expulsados. Eso produjo que los árbitros, que en ese momento estaban alineados solamente en las 3A, la Asociación Argentina de Árbitros, suspendieran, ¿no?, sus actividades y se declararan en paro. Guillermo Marconi, árbitro, titular de un sindicato de árbitros del interior, el SADRA, le ofreció a Julio Grondona la posibilidad que la 13ª fecha del campeonato se jugara con árbitros propios de su asociación. A partir de ese día, el fútbol argentino es dirigido por árbitros de 2 asociaciones, de las 3A y del SADRA. Tal vez en aquel momento había un nivel de arbitraje que permitía, ¿no?, que, salvo algunas excepciones, los partidos finalizaran no con tanta polémica como en la actualidad. Hoy el arbitraje está pasando un momento muy complicado. Ya no importa si son árbitros del SADRA o de las 3A. Los clubes los recusan, los arbitrajes dejan muchísimo que desear, y no solamente eso. Como en 1992, la AFA ya no le da la derecha a los árbitros. El caso de Teófilo Gutiérrez hace pocos días, de Galmarini en el partido de Gimnasia Esgrima La Plata Tigre, dan cuenta que la AFA está en conflicto con los árbitros. Ese va a ser el tema, junto al momento de Vélez Sarsfield, junto a algunas cuestiones históricas que habitualmente tratamos acá en la Señal Fútbol, para el programa de hoy. Continuamos acá en la Señal Fútbol. Volvió la pelota y está con nosotros José Luis Poncico, como siempre acá acompañando la señal. ¿Cómo andás? Carlitos, impecable tu editorial, tu prólogo con el tema de los árbitros. Hacía memoria cómo era esto hace, digamos, década del 80. Árbitros de mucha personalidad. Roberto Goicoechea, Lustó. Si querés ir más atrás, los 60, Naifoino. Si querés llevarlo al conflicto este que vos marcaste con tanta nitidez, esta especie de doble entidad, bueno, pasa en todos lados. CGT, CTA, claro. Son todos clásicos. Recuerdo perfectamente que en el periodo ese que vos marcás, o sea, cuando hablas del 1992, el hombre fuerte de la entidad gremial era Teodoro Nitti. Claro, ya fallecido. Muy respetado, además. Teodoro Nitti, que alguna vez se presentó como presidente de la AFA y logró un voto de los 40 posibles. Sí. Y fue el único voto que Julio Grondona, desde 1980 en adelante, recibió en contra, ¿no?, cuando se presentó. Tiene una pequeña historia, como pasa siempre, detrás de cada hombre hay una historia. Nitti no era un hombre muy avesado en la política interna de la dirigencia del fútbol. Yo tuve oportunidad de hablar varias veces con Teodoro, que me pareció siempre un muy buen árbitro, muy honesto además. Y Teodoro, la explicación que daba, era una oficinita que tenía ahí cerca de la calle, cerca de donde está el restaurante este tan concurrido por los artistas y la gente del ambiente nocturno y de la música, Pepito, de los fideos. Me decía, bueno, yo, dice, en realidad, dice, tenía buena relación con muchas dirigentes del interior que siempre han tenido esa cosa de mirar a la distancia el poder natural de la AFA en la capital federal y en el fútbol metropolitano. Y sí pensé que a lo mejor se podía, como diciendo, generar una corriente distinta al oficialismo. Y dice, bueno, la verdad que lo pagué caro, me equivoqué, quedé mal, dice, porque... Descolocado, claro, claro. ¿Cortamos un segundito? Recordá cómo terminaste. No para adentro. Para dentro del micrófono. Ajá, perfecto. ¿Dónde hay que retomar, Andy?
Desde la oficina, ¿no, Ernie, más o menos? Desde la parte de la oficina, que hablaba de la oficina. Pero Ahí no me vamos acuerdo. todos a comer a Pepito. Sí, no. Voy a obviar el chivo porque ya encima... No, porque hiciste toda una cuestión. No, voy a obviar el chivo. Es un clásico de Buenos Aires. Es un clásico, lo mencionamos. Chiquilín, Pepito. Pito. Lo mencionamos. Vamos. ¿Sabés dónde te retomar? Sí. Sí, tuve oportunidad con Teodoro Nitia, que siempre me pareció alguien, además de muy buen árbitro internacional, muy honesto y muy íntegro. Él tenía una oficinita allá por la calle Montevideo, en ese lugar tan concurrido por la farándula, el ambiente artístico, los músicos. Pepito. El famoso Claro. Pepito, exactamente. Bueno, cerca de Chiquilín. Y ahí Teodoro confesó. Me equivoqué. Me equivoqué. Sí, Sí, claro, él tenía claro, sus claro, supuestas claro. relaciones en Como el... más inteligente fue Guillermo Marconi, ¿no? Desde otro lugar, Bueno, desde otro Marconi, rol. convengamos que Marconi. ¿No? Y su cercanía con Julio Grondona. En pleno ¿no? apogeo, apogeo del menemismo, él era el hombre fuerte de Barrio Nuevo, acordate cuando Barrio Nuevo manejaba claro, todo el tema de las claro, obras claro. sociales, él fue funcionario del Ministerio de Trabajo, porque tenía esa especie de triple actividad, abogado, funcionario del gobierno importante y árbitro de fútbol. El famoso triple play. Razón por la cual, digamos, el tema político de algún modo condicionó la cuestión arbitral, porque lo que vos marcabas con tanta claridad, o sea, el Sadra, que era virtualmente algo que... Hay un contraste, es decir, Nitti se sentía apoyado por los dirigentes del interior, después en los hechos no fue tal ese apoyo. Marconi hace su sindicato con los árbitros del interior. Los árbitros históricos, grandes protagonistas por su personalidad, los que nombramos, ¿no? Goicoechea, Naifoino, Bossolino, de la Casa. Esos en la década del 60, Esos ¿no? eran todos árbitros que estaban por encima del tema de la cuestión estrictamente de la entidad, digamos. Sobresalían por sus dotes como buenos árbitros. Goicoechea, por ejemplo, un árbitro cohereza. El hecho que vos marcabas establece de golpe un nuevo escenario, que es el escenario político dentro del arbitraje. Claro. Es más, Castrilli, si la queremos para que no se haga muy lunga esta parte, Castrilli termina siendo candidato frustrado en Bursaco en las elecciones del 2007. Ahora es candidato A con la ciudad de Buenos Aires. Das Neves, o sea, vos fíjate, arrancó con 3 penales, 3 expulsados y fue candidato en Bursaco intendente, ahora candidato a la capital federal. Fíjate hasta dónde la política se introdujo en el tema de los árbitros. No, seguro. Ahora, ¿qué está pasando con el arbitraje? ¿Qué está pasando con la Asociación del Fútbol Argentino? Porque lo cierto es que el nivel de los arbitrajes, sea del SADRA, sean de las 3A, ha bajado muchísimo, ¿no? Realmente los árbitros no tienen la jerarquía suficiente en un fútbol, aparte con la complejidad del fútbol argentino, en el cual lo remarcamos habitualmente, no se juegan limpiamente ni muchísimo menos, ¿no? Hay una cuestión que me parece que la AFA le pifió, que tiene que ver con esta cuestión de rever ciertas medidas arbitrales. Hablo de la amarilla a Galmarini, hablo de la amarilla a Teófilo Gutiérrez. Y no estamos hablando si fue mano o no fue mano Galmarini, si fue infracción o si se tiró Teófilo Gutiérrez, ¿no? Hay discusiones que son anteriores, por ejemplo, el uso de la tecnología, a desacreditar, ¿no?, el fallo de un árbitro. Más allá que vuelvo a lo mismo, los árbitros dejan muchísimo que desear. Sí, la enmienda esta la novedad, ¿no? Lo que vos marcabas también, la enmienda esta de ir para atrás a partir de la tecnología, los videos y que un árbitro naturalmente se puede equivocar, son segundos en la toma de la decisión, en una jugada que a veces está tapado, no olvidemos la historia aquella de Nimo, según él tapado por el chamaco Rodríguez, no vio 55.000 personas, hasta lo de Vélez pegaron el grito del tema de la mano de gallo, 22 de diciembre del 68, o sea que puede estar tapado, le puede errar. El tema es yo, si querés, en la contradicción de Pompey, ya que marcás vos. Árbitro del partido argentino Junior Racing. Si se equivoca en el fallo, donde era empujón y penal, probablemente, por lo menos no amarilla por simulación al colombiano Gutiérrez, ¿no? ¿Por qué no, con el video y la nueva tecnología, analizar e interpretar el terrible planchazo del mismo colombiano 20 minutos después al pibe Bogado sobre el costado, que lo vio todo el mundo? Entonces, le aplicamos la tecnología para limpiarle la tarjeta al colombiano, lo cual está bien, se equivocó el árbitro. Ahora, ¿cómo? Y la plancha y los huesos de Bogado para el caso que lo hubiera dado de lleno, porque era fractura de tibia y peroné y Bogado internado todavía. Claro. Entonces digo, bueno, ¿cómo es este tema del video? ¿El video para acá, para allá? ¿Cómo lo jugás el video? A ver, creo que la AFA está intentando hacer justicia desde un lugar que lo tendrían que hacer los árbitros habitualmente, pero volvemos a los mismos. Hay un problema que tiene que ver con la personalidad de los árbitros y hasta en algunos casos las condiciones de los mismos. Como los árbitros no pueden impartir justicia, ¿no?,
por estas razones que veníamos detallando, es la AFA quien intenta, en el caso de Racing, que de 11 fechas recibió 7 arbitrajes negativos, claramente negativos, de forma tal que la AFA suspendió al árbitro a la fecha siguiente, de intentar, en cierta forma, paliar un poco el error de Juan Pablo Pompey, pero creo que no es la forma, ni muchísimo menos. Te saco un momento del escenario nuestro, del fútbol nuestro de cada día. ¿Vos reparaste cómo es el tema de los arbitrajes en Europa? Fíjate cómo es el comportamiento incluso de los futbolistas. El penal, por ejemplo, de Mascherano al jugador del Real Sociedad, que es una jugada donde sí hubo infracción, pero no era de pronto una infracción. Yo digo, no hay tumulto, o no se ve tanto tumulto como aquí, no se ven los comportamientos, es decir, estas cosas de los reclamos airados de los nuestros, el fútbol nuestro hay mucho reclamo, mucha demanda, mucho empujón, mucho franeleo, el árbitro tiene que cobrar el penal, salvo Baldassi que hace esa nueva figura de agacharse y cobrar como si fuera un tiro de un partido de bocha. Los árbitros tienen que cobrar, correrse un costado, se le van todos encima. Yo digo, esto también es cultural. Vos fijate, analizá el tema de los europeos, liga inglesa, liga italiana, las 3 ligas importantes. Hay un ejemplo, el árbitro cobra sí, y se terminó. O sea, aún equivocándose, con video, sin video, se va para el costado, le hace así, genera árbitros de 38 años, 40. Algunos más veteranos. No pasa por la juventud a veces. Le hace así como diciendo, ya está. De la autoridad. Pero, acá se te van todos encima, lo empujan, lo agarran, le hablan de la familia. Hay una cuestión, ¿no?, que tiene que ver cómo se entiende el espectáculo del fútbol. Mauricio Tarico era un mediocampista que jugaba en Argentinos Juniors en los años 90 y pasó al Ipswich de Inglaterra. La cuestión es que, claro, tenía la costumbre, muy arraigada en el fútbol nacional, de tirarse en el área cada vez que ingresaba y al menor roce. La cuestión es que la primera vez le cobraron penal, la segunda vez también, y de esa forma estaba beneficiando a su equipo, pero los dirigentes del Ipswich le dijeron, mira, no te contratamos para que te tires en el área, te contratamos para que juegues. Así que si nuevamente te tirás, por más que nos sancionen un penal a nuestro favor, te vamos a tener que suspender económicamente. ¿No? Cuestiones muy singulares, ¿no? También tiene que ver cómo entendemos el espectáculo. Te dejo otra. Acordate cómo se quedó Irlanda fuera del Mundial. En la jugada de Thierry Henry. De Sudáfrica, o sea, en la de Henry. Si estamos ahora con videos y la nueva tecnología y las enmiendas sobre hechos equívocos de árbitros, estamos hablando del eliminatorio mundial donde un país se quedó afuera de un mundial y FIFA no reconsideró, no se analizó la mano de Henry, que fue una mano clarísima, con un antebrazo fue alevoso. Fue alevoso. Casi sobre el final. O sea, es decir, es un tema, me parece, que está todavía en discusión y no, la verdad, me parece, Carlitos, no está todavía. No, a ver, en el mundo hay fallos, no en relación con esta cuestión de los fallos arbitrales, vale la redundancia, que la verdad no dejaron un buen precedente. En Alemania, alguna vez, ante un penal que cobró un árbitro que no había sido penal y que terminó en una victoria del equipo del Nuremberg, la asociación decidió rejugar el partido, ¿no? Si ante cada fallo arbitral, y volvemos a lo mismo, hay un conflicto importante en el seno mismo de la AFA con los árbitros están en un momento muy singular. ¿Por qué? Porque están alterados. ¿Por qué? Porque se sienten muy poco defendidos por la Asociación del Fútbol Argentino. Si ante los malos fallos arbitrales se van a tener que jugar nuevamente los partidos, el campeonato no termina más. Si querés, para terminar, empezando por lo que decías al comienzo, el tema político. ¿Cómo jugaron el Sadra con Marconi y cómo jugó la asociación de árbitros? En este caso la Molina, que también fue árbitro internacional a fines de los 80. El padre también lo había sido. Recordemos que la Molina está a cargo de la Escuela de Árbitros. De la Escuela de Árbitros. Bueno, según lo que trascendió, vos sabés que en la antesala de AFA ahí se cocina todo. Cuando llega Pompey, estamos hablando de Juan Pablo Pompey, homónimo de Roberto Pompey, el entrenador de Huracán y ex jugador de Vélez, era como que estaba la atención puesta a decir, bueno, si Pompey iba hacia la enmienda y retiraba la amarilla de Teófilo, o si Pompey, aceptando incluso que se pudo haber equivocado, mantenía el fallo y de pronto, bueno, estaba pendiente también el planchazo. Claro, y la Molina le pedía, por favor, ratificar esa amarilla. La Molina pedía la ratificación de la amarilla porque esa era la manera de algún modo de decir, bueno, los jueces fallan, pero también los jueces son jueces. Y Marconi, a la vez Grondona en este caso, un anexo de lo que es el eje del poder, para que Pompey rectificara, que finalmente fue lo que hizo.
Entonces, es un tema, me parece, que todavía está en debate, no se ve con claridad cómo va a seguir, pero lo que está muy claro es que el poder está siempre en la calle Viamonte, y ahí donde se define la cosa, y yo creo que Pompei habrá dicho, bueno, si yo rectifico o ratifico, y mejor dicho, si cumplo con lo que me pide la naturaleza de los árbitros, ¿no?, que era la Molina, lo más probable es que después va a ser suspendido. Faltan 7 fechas para que termine el campeonato. Hay muchos partidos que se van a jugar todavía y hay que ver cómo van a dirigir estos árbitros que tenemos hoy en la República Argentina. Continuamos en la señal fútbol y voy a pedir un primer plano de José Luis Poncico en este momento, que se está riendo como aquellas personas que vaticinan algunas cuestiones futbolísticas y en el fondo saben que se van a dar, que se van a ir cumpliendo. ¿Por qué? Porque la derrota de Gimnasia Esgrima de La Plata el último fin de semana, este lamentable casi descenso del equipo platense, es la crónica de una muerte anunciada. Y claro, ¿no?, lo venía ratificando José Luis, no por el Lobo en sí, no por el plantel que tiene Gimnasia, sino por Ángel Capa. Sí, no, pero pará, esto me va a generar problemas. Tengo grandes amigos, alguno de los está acá en el estudio. Los estamos viendo en este momento. Entrañables. Es más, me considero amigo de Daniel Bayo, o por lo menos sé que él me aprecia. Bayo, acordate, Daniel, el 5, que después también jugó en Banfield, en River, Racing. No, el tema de Gimnasia, bueno, el fútbol son 11 contra 11, diría la Bruna. Gimnasia si desciende Gimnasia en este 2011, no desciende por la actual campaña, desciende por un desgobierno que sufre el club desde el año 2005. Sí, también tiene que ver en estos casos cómo se integra la relación entre un entrenador llegado, en el caso de Capa, llegado a principios de este año, ya con el drama instalado en Gimnasia, siendo que la gente de Gimnasia, el socio, masivamente apoyó la vuelta de Héctor del Mar, un dirigente importante de la época de los años, de este ciclo contemporáneo. Gimnasia, al cabo de 50 años, ha tenido 3 o 4 dirigentes muy importantes, desde Laureano Durán, escribano, pasando por Venturino. Después cada uno puede hacer una interpretación. Pero digamos que en los últimos 25 años sí, de la historia del institucional Mar de Gimnasia, integra, digamos, ese pequeño lote del Mar es el hombre más importante de dirigentes. Los otros pasaron casi sin pena y sin gloria en la historia del club. No, estamos hablando, Carlitos, de un club que tiene más de 100 años. No, seguro, pero yo en este momento pienso en Muñoz. El más antiguo. Pienso en Muñoz, aquel presidente que tuvo Gimnasia en el año 2004-2005, que hablaba con Dios, que le decía que Dios iba a ser... Sí, Dios le decía que Gimnasia iba a ser campeón. Un personaje muy particular. Que ha desarmado institucionalmente a Gimnasia. Que era en la misma proporción odiado y amado. Y te recuerdo que con Troglio, Gimnasia hizo una gran campaña. Pero sin dudas. Y no ganó el campeonato, vendría a ser, en aquel momento estamos hablando de la Apertura 2005, que finalmente lo gana el Boca de Basile, que había gastado $10 millones contra, diría, el 0,5% de lo que había gastado Gimnasia, con un muy buen jugador, Lucas Lobo, jugador habilidoso, una especie de Pastor en Huracán, ya que estamos hablando de Capa, que era el factor desequilibrante. Con ese equipo, Troglio, que tenía 2 años de entrenador, casi lo saca campeón a Gimnasia. O sea que esto de los dirigentes también tiene sus bemoles, porque el presidente era Muñoz, que después terminó, digamos, mal. Volviendo a Del Mar y a Capa. Probablemente Capa, y esta es una opinión muy personal, en una institución con tantos años y tanta historia, hubiera sido un gran coordinador de inferiores, un gran preparador de inferiores. Pero personalmente, y se lo dije a muchos amigos y especialmente a uno que lo tenemos muy cerca, no creo que fuera el entrenador para este momento de Gimnasia. Bueno, los hechos después demostraron, y después uno se permite en las charlas de café con amigos por cuestiones políticas, o sea que Capa tiene esa facilidad para explicar todo. Hace 10 días descalificó a Perón, con lo cual produjo también alguna molestia en mucha gente, millones quizás si lo escucharon,
Estamos hablando de un movimiento político y social que tiene 65 años, de manera que capaz no se privaba de nada. Entonces, en una charla de café, yo medio, digamos, con mi corazoncito peronista, le dije, bueno, basta del hornero, digo, ese maravilloso pajarito que hace todo con el pico. Parece que eso quedó, al menos en el plano de los amigos, por eso vino la... Capa puede ser un gran estratega, ¿no? Alguien para, Pero vos sabés que para marcar justamente una línea de juego a largo plazo, como técnico, en todos sus pasos, ¿no? Los 2 pasos por Racing, el paso por River, el Gimnasia de Grima de la Plata, en Huracán en su momento, en Banfield tuvo esas cuestiones que no sé si tienen que ver con algunas perezas, ¿no? Pero sí justamente con no entender ciertos momentos futbolísticos de los equipos. No siempre se puede jugar igual, ¿no? Y esto Gimnasia también lo está pagando porque los partidos que perdió Gimnasia en este campeonato ganando, ¿no? Pienso en Independiente, pienso en estos últimos días frente a Newell's Old Boys, el peor equipo del campeonato. Remití al clásico que se jugaba con público de Gimnasia, que era un partido de 0-0 clavado en el peor de los casos, y mal parado el equipo, una pelota frontal de Sábato de 30 metros que se la saca de encima, porque Sábato no es madero, precisamente, ¿no? Con la pelota en los pies, lo cual no quiere decir que sea un mal defensor, pero digo, avanza, no tiene que dársela, mete una pelota a espalda del 6 de Gimnasia, se va solo la Gata Fernández y abre el partido faltando 10 minutos. Yo digo, eso es un problema del técnico. Eso es el técnico. Como hablamos... Pero tiene que decir, si atacan con uno que lo toma, otro que espera. No, digamos, no tenés que ir a la Universidad del Sur, a Bahía Blanca, y estudiar 5 años filosofía. Si te gana el clásico con una pelota frontal, digo, ahí hay cosas que tenés que revisar. Por eso yo digo, ojo, también me parece que el error lo padeció River. Porque la realidad, que es la que siempre determina, había un gran... no sé si, 3 veces presidente votado por el voto popular que decía... La única verdad es la realidad. River contrata a Capa, estaba 13º. A López, después de 29 años, le levantan la proscripción Pasarela, porque habían sido compañeros, y lo meten en las inferiores, 300 pibes. Yo, en aquel momento, también en esa charla que tenemos de amigos y todo eso, es al revés, digo, Capa con los 300 pibes y el negro López, bueno, la primera. Justamente, ¿no? Estamos hablando de técnicos. La realidad es la que determina. Y estamos hablando de estrategas, ¿no? JJ López, en esta cuestión de agarrar un River complicado con el descenso, con una camiseta que pesa horrores en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque 29 años sin pisar el club, 13º. River peleando un campeonato es una camiseta que evidentemente contagia, pero ahora peleando en los puestos más bajos de la tabla, ¿no? Con un promedio que escandalizaba, pesa como si tuvieras un oso en la espalda. Ahora, ¿qué le dijo? Justamente esta cuestión. JJ López, tal vez como estratega, deje mucho que desear. Ahora, como técnico, lee muy bien los partidos. ¿De qué estratega te sabes? Te lo mandaron a la platea con un handy, lo mandó el referí. Creo que el cambio del pibete cirileno lo debe haber hecho con el Gordo Fernández, con Tití Fernández, con alguno, es el partido. Jugando con 10 hombres, con Racing inclinando la cancha. Y ahí el problema lo tenía Russo. ¿Para qué quería 3 o 4 en el fondo? 3, jugó todo, River atacaba con 1. Digo, hay cosas que no sé. No necesitas hacer el curso de la escuela técnica. Si River defiende con 2 líneas de 4 y deja un solo jugador de punta que era Funes Mori, ¿para qué Russo quería 3 en línea? ¿Qué hace López? 3 volantes de tapones. El último cambio sin handy, sin batería, sin nada, con el Gordo Fernández dentro de la cancha y con Marcelo Benedetto. Y ganó en la cancha de Racing. Digo, un problema tiene que ver con la inteligencia, ¿no? No es tan grave. Está bien, Carrizo sacó 2 o 3 pelotas importantes. Más allá del momento de Carrizo, que es ciclotímico, ¿no? Porque tiene momentos que son fabulosos, como el último fin de semana en Avellaneda, que le ha tapado 2 pelotas a Teófilo Gutiérrez de gol. Sí, la más importante a lo Filiol, cuando abre los brazos y lo agrede. Que me acuerdo que una cosa me dijo San Filipo, dice, el arquero que te agrede, ese es terrible. Ese es terrible, sí. Teófilo, que entre paréntesis le había bajado con la parte casi del antebrazo, lo fusila de 3 metros. No, aparte era la jugada posterior al Era gol, la jugada siguiente, era el River, 1-1. ¿no? Era la salida del medio de Racing. Las otras 2 es y un empate. Una pelota que le pega a Almeida, que le queda también ahí. Pero hacía tiempo que no veía un arquero que vaya tan bien de arriba. ¿No? Sí. Juan Pablo Carrizo descuelga absolutamente todo. Ya que estamos hablando de entrenadores, ¿no? Y antes de meternos en un segmento histórico, que vamos a hacer algunos recordatorios que tienen que ver con estos días que estamos transitando. Miguel Ángel Russo, lo acabas de nombrar, y quiero también no dejar de citar a Ricardo Caruso Lombardi, porque el partido que gana Quilmes, más allá de lo que pase con el cervecero de acá a final del campeonato, otra de las que te gustan a vos. Caruso Lombardi ya ganó. Escúchame, un amigo me manda un beso. ¿Sabes cómo le contesto con lo de Caruso? Que te gusta, yo sé que te gustan. Esa mezcla de Alberto Sordi y Vittorio Gassman al costado de la línea de cal. Porque vos fíjate,
trajo a ese jugador Vázquez, a raíz sí. de la lesión de un Lo jugador trajo de Atlético Tucumán. que no lo tenían Nadie. ni los tucumanos. Nadie. Ni los tucumanos. Bueno, todos los goles que ha hecho Vázquez son todos goles decisivos. Son todos goles ganadores. Juegan. Y todos los goles que hace Romeo son importantes. Aunque Romeo, que llevaba meses sin jugar, juega, digamos, 60 minutos. O sea, vos fijate hasta dónde la importancia, el que entra y tal. Los goles. Detalle. Esta historia de la pelota parada que tiene 45 años, acordate cómo es algún día la podemos... Desde Subeldía, algún día desde el córner la pelota a pierna cambiada. Algún día te puedo contar cómo nació, según el testimonio de Larigón Bilardo. En una cena en Citibel que Subeldía le dice a Conigliaro y a Verón, dice, bueno, tenemos que practicar. Y uno de los dos, ahí no sé cuál, pudo haber sido Conigliaro, dijo, bueno, y si va uno adelante y otro por atrás, ¿por qué no practicamos? O sea, estoy hablando de hace 45 años, 65, 66, después la practicaban 40 minutos por día. Madero tiraba de la izquierda, Checopar tiraba de la derecha, a veces tiraba Bilardo, o Roberto Santiago, aquel que había jugado en Quilmes y tenía muy buena pegada. 40 minutos por día, se tomaban el tren desde las 8 de la mañana de Constitución a hasta Constitución La y después sí, sí. ganaron la Copa Interclubes con Madero tirando, Y yendo Verón con Lidiaro se llevó a dos ingleses y Verón entró por Verón atrás. plano, claro. Caruso, ¿qué hace? Vos fíjate los goles. Hay uno que la baja, otro que entra. Los goles contra Vélez. Cuando Caneo va, de la pelota que peina el 6, creo, uno de ellos, contra Vélez, que hace un gol. El otro día, es frontal. El que va a cabecear, no cabecea al arco. La reflexión que hago es... Caruso en Argentino Junior. ¿Vos te acordás la cantidad de goles, pelota bajando del norte, metro 95, pelota que bajaba del norte? O sea, está pensado eso, la reflexión que hago antes de ingresar a este pequeño segmento histórico es qué poco que ven los futbolistas a sus rivales, ¿no? Pero qué poco, porque los entrenadores le pueden mostrar los videos, le pueden decir, muchachos, Quilmes se está atacando así. Ahora los jugadores de Banfield no ven cómo está jugando el equipo. Bueno, ojo, también le cabe a los de River. No, y le cabe a Carrizo, que lo hemos ponderado. El tiro libre de Donda, 35 metros, partido que lo estaba dominando River y que Godoy Cruz se conformaba con el empate. Donda, 3 semanas antes le había hecho uno igual a Tigre, claro. Desde 30 metros. O sea que también ahí, porque le tenés que poner barrera. Pero si te pateas Cota, o Batistuta, o Bernaza, o yo tenés que poner barrera, así te patean de 40 metros. Me sorprende que esta cuestión de los futbolistas no vean a sus rivales, o por lo menos no lo tengan presentes. Estamos transitando en este tramo final de la señal fútbol los primeros días de mayo, ¿no? Y vamos a ir con dos efemérides muy cortitas, porque un mismo día, un 5 de mayo, pero allá por el año 1958, ¿no? No, 57. 57. Es el último partido que jugó Sívori con la camiseta de River en Rosario, terminó 1-1. Lo empató Zárate para River, faltando 6 minutos. Enrique Omar Sívori, $10 millones, que era... Una tribuna. Si vos ya calculás, en dólares, cerca de $1 millón, no era... Para hacer la imagen más clara, más una gráfica, tribuna. Es una tribuna, ¿no? Una tribuna. Es como River fue cerrando el Monumental. Y un 5 de mayo de 1991, en cancha de Independiente, estaban jugando 40 minutos del primer tiempo, Pablo Orbín, ¿no? Lo lesiona a Ricardo Enrique Bochini, el Bocha, ¿no? Y va a ser el último partido de la mayor gloria de Independiente en su carrera. El Bocha ya casi con 37, o sea, la edad del Vichy Fuertes ahora y de Palermo, ¿no? De Porque Palermo. quería hacer esa analogía con Martín Palermo, porque en este mismo espacio, hace unas semanas, ¿no? Le reclamábamos a la dirigencia de Boca un poquito más de cuidado en la imagen final de Martín Palermo, ¿no? Independiente, y volvemos a lo mismo, tiene como esa imagen final al Bocha yéndose en camilla, ¿no? Un 5 de mayo de 1991. Tenés la última expresión del Bocha cuando ya se sabía que se terminaba. Dijo, me tuve que retirar porque ya me alcanzaban las patadas de los rivales. O sea, que quiere decir que había jugado 20 años esquivando guadañazos, zancadillas, gambeteándolos a todos y metiendo pases de gol. Me tuve que irse porque ya me alcanzaban las patadas. Maravilloso. Nos quedamos cortos, como siempre. Los invitamos a la semana que viene a este espacio que es La Señal Fútbol. Muchísimas gracias.